¿Puede un hombre temer tanto a la muerte como para devorar el corazón aún palpitante de sus enemigos? ¿Puede un rey, destinado a gobernar con justicia, convertirse en una criatura que acecha en los pasillos de su propio palacio, con las manos cubiertas de sangre fresca? La historia está repleta de tiranos, pero pocos se atrevieron a cruzar el límite de lo humano. Él lo hizo, y lo hizo en nombre de la inmortalidad. El alma se fortalece cuando se alimenta de lo que teme, dijo alguna vez uno de sus cronistas, pero lo que aquel hombre temía era la muerte, y lo que devoraba era la carne humana. Este es el legado de un zar cuya obsesión con la eternidad lo llevó a sumergirse en las profundidades más oscuras de la locura. Hoy hablaremos del zar Alexei Romanov, el rey que, según documentos ocultos del siglo XVII y testimonios silenciados durante siglos, habría buscado la vida eterna alimentándose de órganos humanos aún calientes, arrancados de cuerpos vivos por sus propios verdugos. Su nombre ha sido borrado de muchas crónicas oficiales, pero en las leyendas, en los susurros de las aldeas rusas y en los escritos prohibidos de algunos monjes, su figura aparece como la del rey lobo, el que bebía sangre como vino y creía que los pulmones de un traidor podían curar sus males. Antes de convertirse en una sombra que recorría las catacumbas del Kremlin, Alexei fue un niño enfermizo, frágil, obsesionado con la muerte desde que vio a su madre desangrarse ante sus ojos. Las crónicas familiares lo retratan como un joven brillante pero sombrío, lector voraz de tratados alquímicos y grimorios prohibidos. Su obsesión por la vida eterna lo llevó a frecuentar a brujos, chamanes siberianos y alquimistas europeos. Uno de ellos, se dice, fue el que le susurró la fórmula de la longevidad: carne de lo vivo, sangre del traidor, aliento del moribundo. La historia de Alexei no solo es espeluznante por sus actos, sino por lo bien que supo esconderlos durante años. A ojos del mundo, era un zar reformista, amante de las artes, mecenas de astrónomos y poetas. Pero en los sótanos de su palacio, se realizaban rituales que habrían hecho estremecer al propio Iván el Terrible. Es en este contraste donde reside lo más perturbador. ¿Cómo puede alguien ser a la vez símbolo de civilización y monstruo oculto tras una corona? Uno de sus crímenes más famosos, documentado por un embajador veneciano, relata cómo mandó a ejecutar a 6 nobles por conspiración. Hasta ahí, nada inusual en la política brutal de su tiempo. Pero lo que ocurrió después fue lo que alimentó las leyendas. El zar ordenó que los cuerpos no fueran enterrados. En cambio, los llevó a una sala secreta, donde realizó un banquete macabro ante un círculo de susurros, antorchas y silencio. Se dice que comió parte del corazón de uno de ellos, aún caliente, mientras recitaba una oración en latín antiguo. El propósito, según él, era absorber su poder, su espíritu, su vida. Muchos dudaron de estas historias, tachándolas de exageraciones de enemigos políticos. Pero en 1948, durante una restauración secreta en una parte olvidada del Kremlin, se hallaron unos manuscritos en los que un monje describía el ritual de la carne viviente practicado por el zar Alexei, acompañado de ilustraciones grotescas que coincidían con leyendas orales. El documento fue rápidamente clasificado por la KGB y enterrado en el silencio estatal. Ahora que sabemos a qué niveles de horror fue capaz de llegar, surge la pregunta inevitable: ¿cómo fue posible que alguien así llegara al poder? ¿Qué lo transformó de niño enfermizo en monstruo sediento de órganos? ¿Fue la enfermedad, el trauma o el deseo incontrolable de vencer a la muerte? Para entenderlo, debemos remontarnos a su infancia, a los corredores fríos del Kremlin, donde los ecos de la locura comenzaron a germinar. Alexei no nació rey. Su ascenso fue una combinación de tragedias familiares, conspiraciones sangrientas y una mente determinada a sobrevivir, sin importar el precio. Y es aquí donde comienza verdaderamente su historia. Porque el infierno, para algunos, no es un castigo,
es una elección. El año era 1643. Rusia aún sanaba las heridas de los tiempos turbulentos. Ese oscuro periodo donde la anarquía, las hambrunas y las guerras intestinas casi destruyen el alma del país. Fue en este contexto de fragilidad nacional, de supersticiones vivas y autoridad tambaleante, donde nació Alexei Romanov, el tercer hijo de un príncipe menor sin derecho directo al trono. Su llegada al mundo no fue celebrada con campanas ni danzas. Según los diarios de una sirvienta cercana a la madre, nació pequeño, casi sin vida, como si la muerte lo hubiera rechazado. La corte lo consideró poco importante. No era el heredero, ni el favorito, pero el destino, caprichoso y cruel, comenzó a despejarle el camino al poder con una serie de muertes prematuras. Su hermano mayor falleció por una infección que devoró su rostro. El segundo, envenenado en un banquete con diplomáticos lituanos. De pronto, el niño enfermizo, solitario y silencioso, se convirtió en el único heredero varón con sangre directa del linaje Romanov. Aún así, pocos apostaban por él. Sus ataques de fiebre lo dejaban en cama por semanas. Se decía que hablaba solo y que lloraba cada vez que escuchaba campanas de iglesia. Pero Alexei sobrevivía, siempre, como si una fuerza invisible lo protegiera. Algunos comenzaron a decir que estaba maldito, otros, que había sido marcado por Dios. La verdad, como muchas cosas en su vida, era más oscura. Desde los 11 años, ya consultaba en secreto con curanderos y brujos que lo trataban con remedios impuros, fórmulas hechas con sangre de gallina negra, piel de ahorcado y cenizas humanas. Su madre murió cuando él tenía 13 años. A partir de entonces, algo se quebró en su mirada. Dejó de jugar, de sonreír. Comenzó a leer obsesivamente todo lo relacionado con alquimia, medicina antigua y textos herméticos. Tenía una fascinación enfermiza por las momias egipcias y los métodos medievales para preservar el cuerpo humano. Los criados lo escuchaban murmurar por las noches. El alma se escapa por la lengua, el corazón la retiene. Si lo como, será mía. Cuando su padre fue asesinado en una emboscada durante una campaña militar, el joven Alexei quedó huérfano, pero no desprotegido. Un consejo de boyardos lo adoptó políticamente y lo instaló como zar interino a los 16 años, mientras se decidía si otro primo lejano debía tomar el poder. Pero en la oscuridad del Kremlin, Alexei movía los hilos. Uno a uno, sus competidores morían misteriosamente. Un envenenamiento, un accidente de caballo, una caída por las escaleras. En menos de 3 meses ya no quedaba nadie que pudiera desafiarlo. El día que fue coronado oficialmente, las campanas de Moscú repicaron como nunca antes. Él, envuelto en un manto escarlata bordado con símbolos paganos escondidos entre cruces ortodoxas, recibió la corona con una frase que nadie olvidó. Hoy, no solo nace un zar, hoy nace la eternidad. Muchos lo vieron como un redentor. Restauró el orden, aumentó los ingresos del Estado, impulsó las artes y fortaleció la Iglesia ortodoxa. Pero sus enemigos comenzaban a desaparecer con demasiada frecuencia. Cualquier rumor de disidencia era aplastado sin misericordia. Su red de espías llegaba hasta las casas más humildes. Y detrás de esa máscara de gobernante justo, algo más oscuro se estaba gestando. Cierto es que el pueblo ruso estaba acostumbrado a líderes duros. Iván el Terrible había sembrado el miedo un siglo antes. Pero lo que hacía distinto a Alexei era su ritualismo. No mataba por poder, mataba para alimentarse. O al menos, eso empezaban a susurrar algunos dentro de palacio. En una carta dirigida al patriarca de Moscú, uno de los cocineros reales escribió con desesperación: «He servido vísceras que no provienen de animales. El zar me mira y sonríe. Dice que con cada banquete se hace más fuerte». La carta jamás llegó a su destino. El cocinero apareció colgado 2 días después. El reporte oficial fue suicidio. Pero nadie creyó esa versión.
La nobleza comenzó a temerle, pero también a necesitarlo. Alexei traía estabilidad, aunque fuera a un precio macabro. Como un pacto faústico, los boyardos aceptaban cerrar los ojos a cambio de conservar sus títulos, sus tierras y su cabeza. La verdadera transformación, sin embargo, no se dio en lo público, sino en lo oculto. En las entrañas del palacio, Alexei construyó lo que más tarde sería conocido como la Cámara de la Eterna Sangre, un santuario secreto donde realizaba rituales nocturnos con la ayuda de alquimistas extranjeros. Ahí comenzó la práctica que marcaría su reinado para siempre: alimentarse con órganos humanos extraídos en vivo para rejuvenecer el espíritu. Esta aberración no fue un acto aislado, fue un patrón metódico, escalonado, creciente. Porque el horror, como el poder, es adictivo. Y con ese hábito monstruoso, comenzamos a descender por el sendero más oscuro del reinado de Alexei. Una historia donde el banquete no es de oro y vino, sino de sangre, pulmones y corazones. Los primeros rumores no fueron tomados en serio. Se decía que el zar Alexei se encerraba durante las noches más oscuras de luna nueva, que los guardias eran relevados de sus puestos, y que una comitiva de encapuchados entraba al Kremlin por la puerta sur, cargando sacos pesados que chorreaban un líquido espeso y oscuro. Para la mayoría, eran habladurías, cuentos de sirvientas y soldados borrachos. Pero para quienes vivían dentro de las paredes del palacio, el miedo era real. El primer caso documentado de un banquete de inmortalidad ocurrió en 1661. Cuando una revuelta de campesinos fue brutalmente sofocada en la región de Nizhny Novgorod. Se ejecutaron a más de 300 insurgentes, pero 12 de ellos fueron seleccionados, no para la horca, sino para ser enviados a Moscú. Según un informe de un espía sueco infiltrado en la corte, Alexei pidió que los prisioneros llegaran vivos y con buena salud. Fueron alojados en las mazmorras subterráneas del Kremlin, donde los alquimistas del zar los mantuvieron con vida durante semanas para estudios anatómicos. Una noche, uno de los verdugos desertó. Su testimonio, recuperado por la Inquisición polaca años después, describe un ritual espantoso. El zar estaba vestido con una túnica blanca. En el centro de la sala, uno de los prisioneros fue atado a una mesa de piedra. Alexei pronunció palabras en una lengua que no conocía. Luego, con un cuchillo de mango de hueso, abrió el pecho del hombre y sacó su corazón palpitante. Se lo llevó a la boca y lo mordió. No como quien come, sino como quien bebe. Y luego cantó. Cantó como un niño feliz. Ese fue el inicio de una serie de rituales periódicos. Cada luna nueva, nuevos prisioneros políticos eran enviados al Kremlin. Nadie volvía a verlos. Algunos sirvientes decían haber escuchado gritos durante horas. Otros hablaban de una peste que no era peste, sino olor a carne fresca y sangre coagulada en las paredes. A medida que los rituales se repetían, la salud de Alexei parecía mejorar. Su piel ya no era pálida. Sus ataques de fiebre desaparecieron. Algunos aseguraban que rejuvenecía. Un noble extranjero escribió en su diario: «Vi al zar por primera vez hace 5 años. Hoy lo he vuelto a ver y parece más joven. Tiene el vigor de un hombre de 30, pero debería rozar los 50». Esto no hizo sino alimentar la paranoia de los boyardos. Muchos comenzaron a buscar formas de protegerse. Algunos recurrieron a amuletos religiosos, otros a la magia. El patriarca ortodoxo de Moscú intentó confrontarlo, pero desapareció una semana después. La versión oficial fue que enfermó súbitamente y murió en un monasterio, pero hay registros de que nunca se celebró su entierro y que los monjes del monasterio donde supuestamente falleció jamás recibieron su cuerpo. Los rituales no eran improvisados, seguían patrones precisos. La víctima debía estar viva, el corazón debía extraerse con el primer corte y la sangre no podía tocar el suelo. El zar creía que cada órgano contenía una frecuencia vital y que si era consumido en el momento justo,
esa energía sería absorbida por su cuerpo. Incluso llegó a establecer un catálogo de órganos, según un texto atribuido a su alquimista personal, donde clasificaba las propiedades místicas de cada parte del cuerpo humano. Los pulmones de un traidor daban longevidad, el hígado de una virgen, claridad mental, los ojos de un poeta, visión profética. Una de las historias más macabras ocurrió en 1665, cuando una poeta cortesana llamada Marfa Yakovleva fue acusada de conspirar contra el zar. Era conocida por su belleza y su voz angelical. No hubo juicio. Fue llevada al Kremlin y, según los rumores, Alexei ordenó que le extrajeran los ojos mientras aún cantaba. Esa misma noche, el zar pronunció uno de sus discursos más inspirados, lleno de metáforas, visiones celestiales y predicciones exactas de fenómenos astronómicos. Los cortesanos aplaudieron sin saber qué lo había inspirado. A partir de entonces, sus discursos eran cada vez más extraños. Mezclaban teología, alquimia y amenazas veladas. Hablaba de un nuevo cuerpo que estaba construyendo con pedazos de muchos. Decía que no era solo Alexei, sino una legión de almas en una sola carne. Algunos comenzaron a llamarlo, en voz baja, el zar compuesto. Pero si su cuerpo se fortalecía, su mente comenzaba a fracturarse. Las crónicas hablan de largos monólogos frente a espejos, de cartas escritas a sí mismo en idiomas muertos. Se aislaba por días, bebiendo infusiones hechas con sangre coagulada y flores exóticas traídas de Persia. Sin embargo, a ojos del pueblo, era un líder eficaz. Las cosechas eran buenas, los impuestos razonables, el país en paz. Y nadie imaginaba que en el corazón del imperio, su gobernante se transformaba cada noche en algo menos humano y más hambriento. Pero el horror no terminaría ahí. Lo que comenzó como un ritual secreto se convirtió en una práctica regular, una institución, una maquinaria de muerte al servicio de un solo propósito: burlar la tumba. Y en la siguiente parte, conoceremos el sistema que Alexei construyó para mantener su dieta macabra y cómo corrompió a toda una generación de sirvientes, médicos, verdugos y nobles para mantener viva su grotesca utopía. Con el paso de los años, los crímenes del zar Alexei dejaron de ser rituales improvisados y se convirtieron en una maquinaria perfectamente engranada. Ya no eran simples sacrificios personales. Ahora eran parte de la estructura del Estado. Había jerarquías, protocolos, incluso registros cifrados que llevaban cuenta de cada donante y de los efectos que sus órganos provocaban en el zar. Así nació lo que algunos historiadores llaman la red de la carne viva, un sistema de secuestro, tortura y extracción humana al servicio del trono. Todo comenzó con la creación de un cuerpo especial de élite conocido como los Custodios de la Sangre. Oficialmente, eran una guardia secreta al servicio de la seguridad imperial. En la práctica, eran cazadores de personas. Se les otorgaba total autonomía. Podían entrar en cualquier hogar sin orden previa. Podían tomar prisioneros sin explicar motivos. Podían matar si se resistían. Sus objetivos eran seleccionados de forma precisa. Jóvenes sanos, con linajes puros, sin enfermedades conocidas y con escasa conexión política. Eran personas que podían desaparecer sin levantar demasiadas preguntas. Los custodios no usaban uniforme. Se vestían como campesinos, sacerdotes o comerciantes. Tenían la orden de actuar con sigilo. A veces drogaban a sus víctimas. Otras veces, las engañaban con promesas de trabajo o audiencia real. Pero una vez en sus manos, el destino era siempre el mismo. La cámara subterránea del Kremlin, llamada entre susurros el Jardín de las Vísceras. Dentro de ese laberinto prohibido, el zar tenía lo que hoy llamaríamos un hospital clandestino. Pero no era para curar, era para recolectar. Decenas de mesas de piedra, frascos con fluidos extraídos, cuchillas quirúrgicas bañadas en plata y recipientes de cristal con corazones aún latiendo gracias a mecanismos primitivos que simulaban los latidos.
Los alquimistas extranjeros que dirigían el proceso venían de Alemania, Prusia, Transilvania. Sus nombres nunca quedaron registrados, pero uno de ellos, conocido solo como Maestro Doble, dejó escritos codificados donde hablaba de trasvases de esencia y retención de la voluntad vital más allá del tejido. En uno de esos textos se describe un procedimiento llamado el banquete triple. Se seleccionaban 3 víctimas de distinto sexo y edad, y sus órganos eran consumidos en un orden específico. Primero el corazón del más joven, luego el hígado de la mujer, y finalmente los ojos del anciano. Según el maestro W, esto generaba una armonía trinitaria que fortalecía no solo el cuerpo, sino también el alma del zar. Este nivel de detalle nos habla de algo más profundo. Alexei no era un sádico descontrolado, era un científico del horror. Estaba convencido de que sus actos no eran crímenes, sino un camino hacia la trascendencia. En su mente, no era un asesino, era un alquimista del alma, un pionero de la eternidad. Y como todo sistema perverso, necesitaba cómplices, no podía hacerlo solo. Así, muchos nobles, desesperados por conservar sus privilegios, comenzaron a colaborar. Ofrecían esclavos, prisioneros o incluso a sus propios sirvientes para los experimentos. Algunos lo hacían por miedo, otros por codicia, porque Alexei prometía compartir su secreto con aquellos que demostraran lealtad absoluta. Se dice que al menos 5 miembros de la corte participaron en banquetes donde se ofrecieron ensaladas de carne espiritual, eufemismo macabro para platos hechos con partes humanas cuidadosamente condimentadas. Los cocineros del Kremlin fueron divididos en 2 grupos, los públicos y los silenciosos. Estos últimos no aparecían en ninguna nómina oficial. No tenían familia, ni hogar, ni voz. Vivían dentro de las cocinas secretas y recibían instrucciones precisas. Cada órgano tenía que ser preparado según un protocolo alquímico. Algunos se horneaban, otros se maceraban en vino especiado. Los pulmones se secaban y luego se rehidrataban con líquidos oscuros traídos desde la India. Y todos los desechos eran incinerados con aceites aromáticos para que el hedor no se filtrara al resto del palacio. La crueldad llegó a tal punto que incluso se crearon calabozos musicales. Cámaras donde las víctimas eran obligadas a cantar mientras se les extraían lentamente los órganos, en un intento por capturar la esencia del alma sonora. Estos cantos eran grabados por escribas sordos, quienes dibujaban en pergaminos los gestos de dolor y las vibraciones del aire, creyendo que así se podía conservar la música vital del moribundo. Uno de los episodios más infames fue la Noche de las 100 lenguas, cuando Alexei ordenó la extracción simultánea de las lenguas de 100 prisioneros de guerra tártaros, convencido de que así podría absorber sus idiomas y comprender todos los dialectos de la tierra. Según las crónicas, al día siguiente pronunció un discurso mezclando ruso, turco, persa y hebreo, en un trance donde sus ojos se volvían blancos y su voz parecía provenir de muchas bocas al mismo tiempo. Pero si el horror alcanzaba nuevas profundidades, también lo hacía su sofisticación. Porque para mantener el secreto, Alexei instauró un sistema de borrado absoluto. Cada testigo que ingresaba al jardín de las vísceras era marcado. Si sobrevivía, era enviado a conventos, asilos o regiones remotas. Se le cambiaba el nombre, se le arrancaban los dientes, se le rompía el espíritu. Así fue como se borraron cientos de voces que pudieron haber contado la verdad. Y sin embargo, no todo el mundo se mantuvo en silencio. Algunos sobrevivientes escaparon, algunos escribieron, algunos hablaron, y esas grietas en la oscuridad comenzarían a expandirse lentamente, amenazando con derrumbar la monstruosa obra de inmortalidad del zar. Pero todavía faltaba lo peor. Si hasta este punto el reinado de Alexei podía describirse como un horror secreto, una alquimia sangrienta oculta tras las cortinas del poder, lo que sucedió después marcó un giro aún más profundo y perturbador. Porque el zar, embriagado por sus éxitos,
Obsesionado con la eternidad y convencido de que la energía vital se fortalecía cuando provenía de su misma estirpe, decidió mirar hacia adentro. Ya no bastaba con campesinos, poetas o prisioneros. Ahora deseaba probar la carne de su linaje. El primer sacrificio fue su primo segundo, el joven príncipe Dmitri Ivanovich, apenas un adolescente, conocido por su salud robusta y su carácter sereno. Oficialmente, murió de fiebre, pero un confesor del monasterio de Svenigorod anotó en su diario que el cuerpo nunca fue enterrado en el mausoleo familiar, y una carta anónima enviada a un noble lituano describía el llanto del muchacho mientras era conducido por un pasadizo secreto del Kremlin, acompañado solo por el propio zar y 2 médicos con guantes rojos. Esa fue la primera vez que el círculo de Alexei sintió verdadero temor, porque hasta entonces, por macabro que fuese todo, se trataba de otros. Pero con ese paso, el zar había cruzado la línea invisible de lo sagrado. La sangre real ya no era venerada, sino devorada. Los meses siguientes fueron un desfile de desapariciones. Su sobrina Tatiana, su tía política Marina, incluso su medio hermano ilegítimo, Boris, quien había sido uno de sus consejeros más leales. Todos desaparecieron en extrañas circunstancias. En cada caso, la explicación oficial hablaba de enfermedad, retiro espiritual o destierro voluntario. Pero nadie creía esas mentiras. La corte se llenó de murmullos y el miedo se volvió absoluto. Un texto atribuido al alquimista maestro Davyev narra lo que habría sido el ritual más atrevido del zar, la ceremonia del reflejo eterno. Según este texto, Alexei reunió en una noche cerrada a 5 miembros de su propia familia, todos portadores de su sangre directa. Se les hizo beber un elixir que adormecía los sentidos pero mantenía la conciencia. Luego, en presencia de espejos de obsidiana y velas negras, se les extrajeron órganos uno por uno, mientras el zar bebía la sangre aún caliente de cada uno en cálices tallados con inscripciones en arameo. El objetivo, según la doctrina esotérica del ritual, era reflejarse en sí mismo multiplicado por 5, una forma de fragmentarse y luego reconstruirse con mayor poder. Esa misma noche, Alexei desapareció durante 3 días. Cuando reapareció, sus ojos habían cambiado de color. Su cabello, que comenzaba a encanecer, era ahora negro azabache, y hablaba con una cadencia nueva, como si su voz viniera de una garganta distinta. Algunos sirvientes creían que ya no era solo el zar, sino que varias almas vivían dentro de él, hablaban por él, decidían con él. Uno de los más crueles experimentos posteriores fue la resurrección compuesta. Alexei mandó reunir los restos de varios familiares ya muertos, momificados o en avanzado estado de descomposición, y ordenó a sus alquimistas crear con ellos un nuevo cuerpo. La idea era crear un doble inmortal de sí mismo hecho únicamente con su sangre. Este cuerpo, conocido como el receptáculo, fue embalsamado, alimentado por tubos y mantenido vivo artificialmente durante 6 semanas. Afirmaba que podía comunicarse con él en sueños, y que, si su cuerpo original moría, su alma se transferiría allí. Los rumores sobre ese experimento provocaron terror entre los nobles. Uno de ellos, el boyardo Vasily Shuisky, intentó denunciar los hechos ante el patriarca de Constantinopla, pero fue interceptado antes de salir del país. Se dice que su lengua fue arrancada y enviada en una caja al zar, quien la hizo hervir en vino y la bebió durante una cena. Luego, el cuerpo de Shuisky fue colgado en una torre, con un cartel que decía: «Las lenguas que traicionan se ofrecen a la sabiduría». Lo más perturbador de todo es que, a pesar del horror, Alexei seguía gobernando con eficacia. La economía rusa prosperaba. Se habían reducido las guerras internas. Los campesinos, aunque pobres, tenían pan y leña. Los aliados extranjeros no podían comprender cómo un reino tan oscuro por dentro lucía tan ordenado por fuera. El zar enviaba obsequios diplomáticos,
Decretaba días festivos, hacía apariciones públicas rodeado de niños y ancianos. Pero cada uno de sus discursos tenía un eco siniestro, como si bajo sus palabras siempre vibrara otra voz, más antigua, más hambrienta. Algunos aseguran que Alexei comenzó a experimentar con su propia descendencia, que su hijo, el príncipe Feodor, fue obligado a donar sangre mes tras mes, que su hija Sofía fue víctima de un proceso de hibernación forzada, congelada parcialmente en una cápsula de ámbar líquido para preservar su juventud eterna. No hay pruebas definitivas, pero varios documentos de la época indican que después de 1670, ninguno de sus hijos volvió a ser visto en público. A esas alturas, su obsesión ya no era solo con la carne, sino con la permanencia. Ordenó construir una cámara de piedra sin puertas, sellada desde dentro, donde se reunía con esqueletos vestidos como miembros de su familia. Pasaba horas hablándoles, bebiendo vino espeso como sangre y cantando letanías en lenguas muertas. Decía que allí encontraba la verdad, que los huesos le respondían y que el tiempo mismo se detenía cuando él cerraba los ojos. Pero incluso en su delirio, algo comenzó a cambiar. La maquinaria se oxidaba. Los rituales ya no tenían el mismo efecto. Su cuerpo, alguna vez fuerte y juvenil, comenzó a mostrar signos de desgaste. Las marcas de cuchillos antiguos aparecían como cicatrices brillantes. Su piel se volvía tensa, como cuero seco, y su mirada, antes dominante, ahora parecía perseguida por algo que solo él veía. El imperio de Alexei, construido sobre huesos y sangre, comenzó a desmoronarse desde dentro. Su círculo íntimo, agotado por el terror, conspiró en silencio. Ya no era un zar, sino una criatura temida, aislada en sus rituales, hablando con cadáveres y exigiendo sacrificios imposibles. Las provincias alejadas dejaron de enviar tributos. Algunos generales desertaron, temerosos de ser los siguientes en sus experimentos. La iglesia, que había callado durante años, finalmente lo excomulgó en secreto, temiendo que su alma estuviera más allá de la redención. Su cuerpo también empezó a traicionarlo. La piel se agrietaba como pergamino viejo. Sus órganos, sometidos a siglos de alquimia, fallaban uno a uno. Incluso sus alquimistas, incapaces de detener el deterioro, huyeron o murieron misteriosamente. Se dice que murió en su cámara sellada, rodeado de cráneos familiares, murmurando en lenguas extintas. Cuando finalmente abrieron el recinto, solo hallaron su corona y un charco espeso, oscuro como tinta. No hubo funeral, solo silencio. El pueblo, al conocer su historia, quemó sus retratos y maldijo su nombre. Pero algunos aún juran que su alma no se fue, que en las noches sin luna puede escucharse su canto desde los sótanos del Kremlin. ¿Qué impulsa a un hombre a desafiar la muerte al precio de su humanidad? ¿Qué clase de vacío interior necesita llenarse con la sangre de los inocentes y los susurros de los muertos? El caso del zar Alexei no es solo una tragedia histórica. Es un espejo oscuro donde se refleja lo más temible del poder desmedido. El deseo de eternidad sin límites morales, sin alma, sin Dios. Durante años, Rusia fue gobernada por un ser que confundió longevidad con divinidad y devoró su propio linaje en busca de la inmortalidad. No dejó herederos, ni obras, ni monumentos duraderos. Solo ruinas, rituales malditos y un eco imborrable de miedo. Porque cuando el poder se mezcla con la superstición y la ciencia cinética, el resultado ya no es humano, sino monstruoso. Hoy, su nombre está borrado de los registros oficiales. Las crónicas lo tachan como el emperador silencioso o simplemente el olvidado. Pero aún así, su historia persiste en susurros. Algunos aseguran que su espíritu vaga, hambriento, buscando nuevos cuerpos donde habitar. ¿Y si el verdadero precio de desafiar a la muerte no es el castigo divino, sino volverse algo peor que un muerto? Déjame tu opinión en los comentarios.
¿Crees que alguien como Alexei pudo realmente existir? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar un ser humano con el poder absoluto y el miedo profundo a morir? Y si te atreves, responde esto. ¿Tú comerías un corazón si te prometieran la vida eterna?